Vamos, si gustan, a iniciar con la reflexión del Salmo 40. Les propuse este salmo con toda intención por la fiesta de antier, la Encarnación. Me gustaría que tuvieran presente la liturgia de la palabra del jueves, la Encarnación, eh, que toma el Salmo 40 y luego un texto de Carta a los Hebreos, capítulo 10, donde aparece el Salmo 40. Es muy bonito y se me hizo muy apropiado porque el escritor sagrado en la Carta a los Hebreos pone en labios de Jesús el Salmo, los versitos 8 y 9 del Salmo 40, ¿no? El Evangelio es el Evangelio de la Anunciación, ¿no? Pero una lucecita de esta fiesta para mí es que yo siempre la había enfocado pues en María, lógicamente, su respuesta, su generosidad, su docilidad. Pero el jueves se me hizo muy interesante, muy iluminador descubrir, descubrir que a la respuesta de María, no sé si tenga razón, me parece que es la reflexión que hace la iglesia, pero el descubrimiento apenas mío es reciente, pues. A la respuesta de María precede la respuesta de Jesús, ¿verdad? Es decir, Jesús da una respuesta, pues yo le platicaba, tuve unas charlas con mi gente aquí y yo le decía a la gente, pues yo creo que sí, a la respuesta de María, su sí, precede el sí de Jesús, ¿verdad? Porque la carta a los Hebreos nos presenta a Jesús como quien inicia y consuma la fe, o sea, como quien la vive a plenitud, ¿no? Es un hombre que se deja conducir, y el capítulo 5 que leímos el domingo pasado decía que aún siendo hijo, en el sufrimiento aprendió la obediencia o a obedecer. Entonces, pues me parece, le decía yo a la gente bromeando, pues ¿qué hubiera pasado si el Señor le dice a María, el ángel, pues el nombre de Dios viene y le dice a María, la invita a colaborar en su obra, aquí que Sara vas a ser madre del Salvador, etcétera. Pero si de pronto Jesús dijera, oye papá, oye padre, ¿y por qué no me habías dicho nada a mí, hombre? Me hubieras tomado en cuenta, ¿no? Es decir, andas invitando a María y a mí ni siquiera me habías dicho nada de tus proyectos, ¿no? Entonces, por eso estuve pensando que al sí de María precede el sí de Jesús, que es lo que encontramos en este Salmo 40 y es lo que el escritor sagrado toma de este salmo para poner en labios de Jesús, ¿verdad? Y el salmo responsorial dice, en la fiesta dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿verdad? Es decir, es Jesús que dice, sí, Señor, aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? Entonces, pues de ahí el deseo o la intención de leer este salmo, ¿no? Y meditarlo. Y en la puerta de la Semana Santa, pues me parece que es un salmo muy oportuno, ¿verdad? Ya mañana leemos, ya es desde esta tarde o mañana leemos la Pasión. Leeremos los textos del siervo sufriente mañana hasta el miércoles, ¿verdad? Incluido también el viernes. Y entonces es como, en esta Semana Santa es como que se va desplegando, ¿no? Se va
realizando o nos va presentando lo que implica aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿quién de ustedes gusta leer el texto? Nomás no todos a la vez, o sea, si quiere alguien levantar la mano. Sí. Araceli, Yo, padre. ¿quiere leer usted? Sí, padre. Sí, es que había levantado la mano por eso. No sé, Sí. alguien más habló, pero le pasamos la palabra pues a Araceli. Salmo 40. Yo esperaba impaciente a Yahvé. Hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre roca, afianzó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán, y en Yahvé pondrán su confianza. Dichoso será el hombre que pone en Yahvé su confianza y no se va con los rebeldes que andan tras los ídolos. Cuántas maravillas has hecho, Yahvé, Dios mío. Cuántos designios por nosotros. Nadie se te puede comparar. Quisiera publicarlos, pregonarlos, mas su número es incalculable. No has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces, aquí he venido. Está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad, y eso deseo, Dios mío. Tengo tu ley en mi interior. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he contenido mis labios, tú lo sabes, Yahvé. No he callado tu justicia en mi pecho. He clamado tu lealtad, tu salvación. No he ocultado tu amor y tu verdad a la gran asamblea. Y tú, Yahvé, no retengas tus ternuras hacia mí, que tu amor y lealtad me guarden incesantes. Pues desdichas me envuelven en número incontable. Mis culpas me dan casa y ya no puedo ver, más numerosas que mis cabellos, y me ha faltado coraje. Dígnate, Yahvé, librarme. Yahvé, corre en mi ayuda. Queden confusos y humillados los que intentan acabar conmigo. Retrocedan confundidos los que desean mi mal. Queden corridos de vergüenza los que me insultan. Ja, ja. En ti gocen y se alegren todos los que te buscan. Digan sin cesar, grande es Yahvé, los que ansían tu victoria. Aunque soy pobre y desdichado, el Señor se ocupará de mí. Tú eres mi auxilio y libertador. No te retrases, Dios mío. Este salmo se ha popularizado, al menos parte de él, con un canto que dice: en Jesús puse toda mi esperanza, ¿verdad? Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, ¿no? Es un canto muy bonito que nos ayuda pues a conocer este salmo, si bien solamente toma unos versos de este salmo, ¿no? Pero yo creo que nos permite captar la riqueza del inicio, ¿no? Se trata de un orante que se encuentra en una situación bastante delicada, grave, ¿no? Está en la fosa fatal del fango cenagoso, ¿no? Y el Señor lo levanta, lo afianza, ¿no? Asentó mis pies sobre roca. Esto le permite al orante cantar, ¿verdad? Un canto nuevo, una alabanza y pues darse cuenta que en Yahvé se puede confiar, ¿no? Pero antes de continuar, pues como lo hacemos normalmente, ¿qué es lo que les ha llamado la atención de este texto, de este salmo, ¿no? ¿Qué nos ayuda antes de pasar a nuestro comentario que hemos preparado? ¿Alguna lucecita, alguna cosa que les ha ayudado? Padre,
Pues de Sí, hecho, cada versículo de este salmo tendría mucho para analizar y meditar y ver y profundizar. A mí me llamó así de primera instancia el versículo 3, donde dice, me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca. O sea, aquí me da la idea de alguien que está, por decir, como en un calabozo oscuro, así profundo, y no solo eso, que tiene sus pies hundidos como en el lodo, en el fango, como dice ahí, pero sin embargo, el salmista hace ver cómo la roca, que es Cristo, o sea, es el que le da solidez empezando desde el suelo, para que pueda apoyar bien y no se hundan sus pies, o sea, desde ahí empieza a hablar de confianza. Y luego también me gustó mucho en el versículo 12 y 13, es como si el salmista está pidiendo misericordia. Y luego hay un comentario muy bonito que, si me permite leerlo, de San Juan de la Cruz, que comenta esos dos versículos, y se me hizo muy, muy bonito. Dice, así como los vapores oscurecen el aire y no le dejan lucir el sol claro, como el espejo tomado del paño no puede recibir serenamente en sí el rostro, o como el agua envuelta en cieno no se divisa bien la cara del que en ella se mira. Así el alma, que de los apetitos está tomada, según el entendimiento, está entenebrecida y no da lugar para que ni el sol de la razón natural ni el de la sabiduría de Dios sobrenatural la invistan e ilustren de claro. Mis maldades me comprendieron y no pude tener poder para ver. Esto dice San Juan de la Cruz en su libro de Subida al Monte Carmelo sobre este salmo. O sea, cómo se empaña uno y no ve nada. Y por eso aquí el salmista le pide ver. muy Ese es bien. mi comentario. San Juan de la Cruz, un maestro del interior, del espíritu, que nos ayuda a descubrir las sutilezas del camino espiritual, ¿verdad? También el alma se puede empañar muchas veces por motivaciones equivocadas, por sentimientos, por... Gracias, Salvador. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, a mí me llamó la atención en el comentario del libro del padre Shekel, Sí. donde dice que el salmo pareciera que está dividido en tres partes. En la primera es como si ya hubiera recibido el favor, ¿sí? Es más bien como de agradecimiento. Después viene pues la parte central, que es la del 7 al 11, del versículo 7 al 11, y después del 12 en adelante viene a ser una súplica. Entonces invita el autor, el padre Schocken, invita a que pudiéramos leer digamos al revés, empezar en el versículo 12, donde viene la súplica, y después empezar en el versículo 1, donde viene el agradecimiento como si el favor hubiera sido concedido. Entonces me llamó la atención cómo viene al revés, pues, o sea, primero viene el agradecimiento y después la súplica, ¿no? Claro, sin perder el sentido de la parte central, ¿no? Que son, yo creo, del versículo del 7 al 11. Entonces sí me llamó la atención, lo hice así, lo leí de esa manera inversa, o sea, empezando en el versículo 12, y creo que le da otra dimensión al Salmo totalmente diferente. Muy Ese es mi bien. comentario. Pues la primera parte del 2 al 6, acción de gracias, ¿verdad? Es curioso, yo también tenía esa división. La segunda parte del 7 al 11, aquí yo le había anotado misión individual y respuesta. Y del número 12 al 18, la tercera parte, petición, ¿verdad? Y bueno, pues sí, definitivamente el padre Shekel, que es un experto en los salmos, pues le puede dar un nuevo orden, empezando, como dice Jorge, ¿verdad? El planteamiento de una necesidad, ¿no? La petición, versos 12 al 18.
Lo bonito es que está ahí la acción de gracias, ¿verdad? De todas maneras, entonces la segunda parte sería el dar gracias, ¿no? Porque el Señor me sacó de la fosa fatal, puso en mi boca un canto nuevo, etcétera. Y luego ya la tercera parte, imagino, Jorge, sería lo que es el orante que se siente pues vocacionado, la misión, ¿verdad? La misión para dar la respuesta a las bondades de Dios. Hay un detalle ahí, en donde en el verso 12 dice, y tú, Yahvé, no retengas tus ternuras hacia mí, ¿no? Es un verso muy bonito, que tu amor y lealtad me guarden incesantes. Hay una versión diferente que dice, no me cierres tus entrañas, ¿verdad? No me cierres tus entrañas. Es una cosa que el padre Shekel y otros refieren, como los salmos y otros textos hacen referencia a Dios como alguien que tiene entrañas, que tiene interiores. Es de donde procede la palabra misericordia, ternura, compasión. Entonces, eh, llama la atención porque a veces el autor va a decir que cierre el Señor sus entrañas contra el enemigo. Dios, y aquí esto hace referencia a un Dios pues que tiene rasgos femeninos, porque Dios tiene vientre según esta palabra, este término, ¿verdad? Entonces las entrañas, el interior, el vientre, como si fuera una mujer, ¿verdad? Es una cosa también interesante. ¿Alguien más? No se olviden de apagar su micrófono, especialmente para ayudarnos a escucharnos todos. Oiga, padre, una pequeña participación. A mí me llamó la atención que este salmo, a partir del versículo 14, nos hallamos con el texto del Salmo 70. Es muy parecido, es casi igual. Sí. Y probablemente el versículo 13 ya formaba parte de este salmo. Es algo muy curioso. Me remonté al Salmo 70 y viene igualito. Es una copia, ¿verdad? Incluso algunos autores lo dicen, o sea, es textualmente, ¿no? Porque dice, dígnate, Yahvé, librarme, Yahvé, corre en mi ayuda. Y 72 dice, oh Dios, ven a librarme, Yahvé, corre en mi ayuda, ¿verdad? Igualmente el 15 es el siguiente verso, queden confusos y humillados los que intentan acabar conmigo. Hay otro salmo también que hace referencia a esto, otros salmos que pareciera se reproducen, ¿no? Se copian una palabra, un verso, y esto nos da cuenta también de una tradición que se va formando, se va conociendo, se va repitiendo, y pues los autores, el escritor sagrado no tiene reserva para moverse en ese sentido con libertad, ¿no? Con libertad. Muy bien, gracias por la observación, Claudia. Fíjense ustedes un detalle que dice aquí la Biblia de Jerusalén y que lo leemos después en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, en el verso 8. Leo el verso 7 al 9 del Salmo 40. Dice, no has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces, aquí he venido. Está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad y eso deseo, Dios mío. Tengo tu ley en mi interior. El comentario a pie de página, perdón, de la Biblia de Jerusalén, a propósito de me has abierto el oído, literalmente sería me has cavado, me has agujerado el oído, ¿verdad? Y esta era una práctica que se hacía común con el esclavo, ¿no? Entonces, era un señal de sometimiento de parte del esclavo al amo, ¿no? Entonces, el autor dice, el orante dice,
me has abierto el oído, me has cavado el oído, Dios, y entonces eso también para recordarle al esclavo la obediencia, la docilidad, ¿no? La inmediatez en la respuesta, el oído, ¿no? Dios comunica su voluntad al fiel, ¿verdad? Pero aquí el detalle es interesante porque la variante de la Biblia griega, de la traducción griega, no dice oído, dice tú me has formado un cuerpo, que es la traducción que utiliza el Nuevo Testamento y la carta a los Hebreos, ¿verdad? Que fue interpretada en sentido mesiánico y aplicada a Cristo, ¿no? Y entonces es el texto que leímos, yo les anticipaba, es el texto que leímos el jueves, carta a los Hebreos, capítulo 10, podemos leer, perdón, desde el verso 5, dice, por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo, ¿verdad? Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste, ni te agradaron. Entonces, añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad, quedamos santificados merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Es muy interesante esto porque el jueves leímos también el capítulo 7 de Isaías, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 7 de Isaías, si ustedes se acuerdan, Isaías le pide al rey Ahaz que le pida una señal al Señor. Y Ahaz se resiste porque dice, no voy a tentar al Señor. En realidad no es honesto Ahaz, pero entonces en 7:14 Isaías dice, el Señor te va a dar una señal. He aquí que una doncella, una joven, está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Interesante porque cuando nos vamos a la lectura que hace Mateo, San Mateo, que utiliza la versión de los 70, la versión griega, también allí nos quedamos con el texto que toma Mateo y dice, he aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. Entonces, llama mucho la atención en la tradición cómo estos textos, y estamos hablando de la versión de los 70, que es una versión considerada también inspirada, pues ayudan para reinterpretar el misterio, ¿no? Entonces, la Virgen ya no es una joven, María ya no es una joven, sino es la Virgen, ¿no? Y Jesús ya no es que se le perfore el oído, sino se le ha dado un cuerpo, y esto hace referencia a todo el misterio de la encarnación. Les voy a pedir que me permitan un minutito para atender aquí un detalle en la casa, en la puerta. Disculpen. Bueno, como les decía, ¿qué reflexión nos suscita esto? Especialmente volviendo a nuestras temas o clases de introducción a la Sagrada Escritura. Aquí tenemos un tema pues muy interesante, muy bonito, donde la inspiración se entrecruza porque nos habla de un texto en hebreo y un texto en griego. Extrañamente, el texto en griego, o sorpresivamente podríamos decir, el texto en griego, a propósito de relecturas que hace la comunidad primera, permite
comprender pues el sentido de la vida de Cristo, ¿verdad? Porque como decía, hay más ejemplos, pero como les decía, leyendo a Isaías 7:14, pues es muy interesante que el texto hebreo habla de una joven y el texto griego habla de una virgen, cosa que ustedes saben marca, determina no solamente la lectura, sino pues, toda la tradición y hasta la manera como concebimos a María, ¿no? Y el texto que leemos en Hebreos, pues se me hace muy bonito porque nos permite redimensionar pues todo lo que significa el misterio de la encarnación. Y entonces nos presenta a Jesús que con su cuerpo, ¿verdad? Como yo les decía hace un momento, el sí de María, al sí de María precede el sí de Jesús, que el autor sagrado, tomando las palabras de la versión griega del Salmo 40, pues dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, me has formado un cuerpo, a ti no te agradan los sacrificios y ofrendas, pues entonces aquí está mi cuerpo, del cual hago una ofrenda, ¿no? Esto se me hace muy, muy profundo, pues, y muy interesante, porque nos ayuda a nosotros, cristianos, pues, claro que la lectura judía es diferente, pero no se olviden ustedes que el texto de los 70 originalmente es un texto judío para los judíos que están en la diáspora y que se interpreta, se traduce del hebreo al griego 300 años antes de Jesús. Pues, es muy simpático que los primeros cristianos hacen uso del texto griego, el texto utilizado por Pablo, por los primeros cristianos, normalmente era este texto conocido también como de los 70, pero pues con estas variantes, ¿verdad? Es muy diferente. Me has horadado, me has agujerado el oído, a decir, me has dado un cuerpo. Es muy diferente una joven está encinta a decir, una virgen está encinta. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues para nosotros, pues es como si Dios estuviera de alguna manera preparando pues la revelación que se iba a dar en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y si me permiten también, hay un comentario que no sé si conozcan, en donde San Alfonso María de Ligorio se imagina, él se imagina un diálogo entre el Padre y el Hijo, a propósito de lo que yo les decía medio en chiste, ¿no? En el sentido de que Dios le pide a María, pero entonces podemos pensar desde nuestros esquemas que antes de presentarse con María, el Padre Dios ha dialogado con el Hijo, que es un permanente diálogo en la Trinidad, ¿no? Entonces, es muy original que San Alfonso María de Ligorio se imagina un diálogo entre el Padre Dios y el Hijo, donde Dios Padre pregunta, ¿quién querrá ir a rescatar al hombre? Mientras los ángeles guardan silencio, el Verbo Eterno exclama, aquí estoy, envíame. Sigue un largo diálogo entre el Padre y el Hijo. Claro que todo esto es imaginado por San Alfonso, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque tiene relación con nuestro salmo de hoy. Entonces el Padre le dice al Hijo, piensa, oh Hijo mío, dice el Padre, que al encargarte de pagar por el hombre, serás obligado a llevar una vida llena de fatiga y de dolor. No importa, dice el Hijo, heme aquí, envíame. Piensa, continúa, que te verás obligado a nacer en un establo hecho para las bestias,
que incluso de niño serás obligado a huir a Egipto para evitar caer en las manos de estos mismos hombres a quienes quieres salvar y que desde tu más tierna infancia tratarán de arrancarte la vida. No importa, Padre mío, aquí estoy, envíame. Piensa, continúa el Padre, que de regreso a Palestina vivirás en la indiferencia y el desprecio, sencillo obrero de un pobre artesano. No importa, aquí estoy, envíame. Que cuando salgas para predicar y manifestar quién eres, solamente tendrás pocos discípulos que se te unirán, que todos los demás te denigrarán y calumniarán, llamándote impostor, hechicero, insensato, y que finalmente te perseguirán hasta hacerte morir, vergonzosamente a fuerza de tormentos, sobre un madero infame. Pero Jesús responde, no importa, envíame. Entonces se me hace muy bonito, muy apropiado. Les puedo mandar este texto tomado de San Alfonso María Ligorio, porque pues él lo que nos ayuda a comprender es lo que dice el Salmo en la versión griega, no se olviden, ¿verdad? Porque el original hebreo dice, me has abierto el oído. No pedías holocaustos, mis víctimas, entonces yo dije, aquí estoy, ¿verdad? Pero la versión griega dice, me has formado un cuerpo. Y entonces... Padre, yo sí. le tengo una pregunta ahí. Siempre me ha llamado mucho la atención eso de que Dios, como dice aquí el Salmo, que no pide holocaustos ni víctimas, y luego nos lleva como a hacer la voluntad. A ver, sáqueme usted del error o explíqueme. Yo lo acoplo así, a ver si es eso lo que el Salmo nos quiere. Que no propongamos nosotros nuestros propios sacrificios, nuestras propias metas de santificación, sino que nos limitemos o que nos baste hacer siempre la voluntad de Dios para poder ser santos, para poder ser felices. Eso es la enseñanza que da este Salmo. Pues te respondo con lo que dice la misma Biblia de Jerusalén en la versión que yo tengo, a propósito del verso 9. Está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad, y eso deseo, Dios mío. Tengo tu ley en mi interior. Perdón. El comentario a pie de página y muy a tono con tu pregunta dice, la obediencia vale más que el sacrificio, ¿verdad? Y nos remite a 1 Samuel 15, 22. Tal vez valga la pena, ¿verdad? 1 Samuel 15, 22. ¿Qué dice 15, 22 de Samuel? Dice, Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. El comentario a pie de página continúa diciendo, los profetas alertaron con frecuencia a Israel contra prácticas que no empeñaban el corazón o contra una confianza presuntuosa en la presencia de Dios en su templo. Jeremías denuncia eso en el capítulo 7, ¿verdad? Dice, ahí andan algunos diciendo, templo de Dios, porque ahí se sienten seguros. Es la gran denuncia de los profetas, ¿no? Mucho sacrificios no quiero, ¿no? Dice Oseas también, ¿no? Misericordia es lo que quiero, ¿no? En el judaísmo posterior al destierro, sea cual fuere aún la importancia del templo como señal de salvación, el culto interior se va afinando más y más, y las disposiciones del corazón, la oración, la obediencia, el amor, cobran por sí mismas valor de culto. Y entonces podríamos irnos a lo que dice
Mateo 25, ¿verdad? Cualquier cosa que hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, al Evangelio mismo, ¿no, Alba? Yo creo pues que en sintonía con lo que tú ya piensas o intuyes, hay que estar muy atentos. Si tú citaste ahorita a San Juan de la Cruz, pero tenemos a San Ignacio de Loyola, que es un maestro del discernimiento. Tenemos pues a los santos. Y San Ignacio, especialmente él, que ha formado toda una escuela, nos ayuda, nos recuerda que muchas veces el gesto religioso, fíjense, muchas veces el acto religioso no necesariamente está en función de Dios, sino en función de mí, para yo sentirme bien, para yo sentirme en paz, para yo sentirme justificado. Entonces, hacemos obras o sacrificios, a veces incluso notables, pero en el fondo no es un sacrificio que agrada a Dios, aunque sean ofrendas económicas, ofrendas significativas, sino pueden ser ofrendas y sacrificios que me hacen sentir bien, que me hacen ser protagonista. ¿Se acuerdan ustedes aquel texto de Jesús en el templo que contempla las personas que depositan sus monedas? Y entonces sorprendentemente dice que una anciana que echó apenas una moneda pequeñísima es la que fue justificada, echó lo que tiene para vivir, ¿no? El culto interior pues es muy importante, ¿no? ¿Dónde están los verdaderos adoradores, según Jesús en San Juan? ¿Verdad? Pues aquellos que adoran a Dios desde el interior, ¿no? Adoradores en espíritu, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la respuesta, habría que afinarla más. En Pascua meditamos mucho el tema del espíritu y los dones del espíritu, ¿no? Pero yo creo que, pues, si puedes seguirle reflexionando a esta intuición que has anotado, o si tienes la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? O algunos otros comentarios que finalmente nos llevan a eso. Es como un camino progresivo, ¿no? En donde finalmente lo que a Dios agrada no es tanto el exterior, sino la religión del interior, ¿no? Las motivaciones profundas, la caridad, la docilidad, la obediencia, como dice el profeta Samuel, ¿verdad? Creo. Gracias, Padre. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé si haya algún otro comentario a propósito del Salmo. Me paso al Salmo, al comentario que yo les mandé, para que tiene más o menos este tono, pero solamente, aunque ya lo ha referido Jorge, quisiera yo de todas formas ir concluyendo con el comentario, la transposición cristiana que le llama en su comentario a los Salmos del padre Shekel, ¿verdad? Como vemos, comienza por citar los versos 7 al 9 en la carta a los Hebreos 10, cosa que hemos hecho ya. El autor pone en boca de Cristo los versos del Salmo 10:5, ¿verdad? 45 debe ser. Al entrar en el mundo, perdón, 10:5, sí. Al entrar en el mundo, dice él, el texto del Salmo se cita según la versión de los 70. Por tanto, en vez de me cavaste oído, lee me has preparado un cuerpo. Traduce, ¿verdad? En ese sentido, pues, de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué esta versión? Yo les dejo la pregunta, son cosas que he meditado a propósito de la versión griega y la versión hebrea, ¿no? ¿Por qué el autor con toda libertad cambia? Hay una diferencia notable entre oído y cuerpo.
¿verdad? De esta manera, pues, el autor el autor de la carta opone a todos los sacrificios antiguos la entrega del Mesías. Y eso es lo que va a hacer la carta a los hebreos, especialmente en este capítulo 10, ¿verdad? Capítulo 9 y 10 nos presenta el contraste que hay entre el culto antiguo y el culto nuevo, ¿no? Deroga lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos quedado todos consagrados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, única y definitiva. Y en ese sentido, pues vean ustedes que es más exigente, a propósito de lo que comentaba Alba, ¿no? Porque, pues yo creo que estamos de acuerdo en que una religión en donde sea suficiente presentar pues un ramo de flores, por decirlo de una manera extrema, o aún un sacrificio de animal, por más costosa que sea la víctima, es relativamente más fácil que presentarnos nosotros mismos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestro servicio, nuestro perdón, cosas que aprendemos de Jesús, ¿verdad? Es mucho más sencillo una ofrenda externa que el interior de nuestra voluntad, ¿no? Esta cita, pues, piensan los padres, justifica el poner todo el salmo en boca de Cristo, ¿verdad? Con todo, Cirilo Alejandrino reconoce, como en otros casos, la triple atribución. La triple atribución que es en boca de Cristo como anuncio de la encarnación y redención. Insisto, lo que yo les decía al principio, ¿no? Al sí de María, al sí de la iglesia precede el sí de Jesús. Y por eso Jesús con toda autoridad nos puede decir, ¿verdad? Aprendan de mí, ¿verdad? Respondan como yo, hagan como yo, ¿no? Entonces, en boca de Cristo como anuncio de la encarnación y redención. En boca del pueblo de la antigua alianza con sus desgracias y pecados. En boca de la humanidad destinada a recibir la fe en Jesucristo. Pues aquí estoy, Señor. Será muy bonito, pues, disculpen el subrayado, la insistencia, y más que nada con la cercanía de la celebración de la encarnación, porque la encarnación es un proyecto de vida para la vida cristiana, ¿verdad? Para la vida cristiana. Lo que hace Jesús, todos somos llamados a hacer. Lo que vive Jesús. Entonces, con Él estamos invitados a decir, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Supuesta la transposición global, se abren paso otras particulares. Por ejemplo, el comienzo expresa la esperanza de Israel y de toda la humanidad aguardando la salvación. El pozo de fango es el reino del pecado y la piedra es símbolo de Cristo, como lo dice Pablo en 1 Corintios 10. El cántico nuevo da voz a toda la novedad de alianza, de sacrificio, de evangelio, de nueva criatura. Como conclusión, y de la mano de Cirilo Alejandrino, citemos Juan 6:38. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es mi alimento, dice Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces, pues aunque a veces nos parece extraño, como lo decíamos el sábado pasado, poner estos salmos en boca de Jesús, apenas los versos 7 al 9 justifican que todo el salmo pues pueda estar en boca de Jesús o pueda hacerse una lectura cristiana, especialmente con todas estas sugerencias, ¿no? Los primeros versitos que, como ya
se decía antes, hablan de una manera esperanzadora, positiva, ¿verdad? Yo esperaba impaciente, me sacó de la fe, o sea, esa entrada llena de confianza nos sorprende porque muchos salmos normalmente empiezan planteando, como ya decía Jorge, la petición, la situación del orante, la crisis, ¿verdad? En un segundo momento es que el autor o el orante nos habla de la confianza, de la esperanza, de la acción de gracias, ¿no? Aquí, en cambio, sorprendentemente, inicia con este sabor positivo y esperanzador, ¿verdad? Y definitivo también la tercera parte, que es el sentido de la misión. Yo más bien sugiero y los invito para que podamos releer este salmo y seguirlo meditando en esta Semana Santa, y especialmente que el Señor pueda escuchar de nosotros, ¿verdad? Estas palabras de Jesús. Me has formado un cuerpo, ¿no? El Salmo 139, recuerden, dice, tú has tejido, Señor, mi vida, mis riñones desde el vientre materno. Maravilla soy, maravillas son tus obras. Tú me has formado un cuerpo. Señor, si tú me has dado este cuerpo y lo que soy, aquí estoy para hacer tu voluntad con tu Hijo Jesús. Pues si gustan, vamos a hacer un breve paréntesis, vamos a hacer una parada técnica, ¿verdad? Por si alguien quiere ir al baño o echarse un cafecito. Entonces nos vemos en 10 minutos y les dejo la palabra a mis amigos platicadores que en el receso se avientan sus buenos diálogos. Bueno, vamos a hacer un breve comentario sobre la segunda parte, si les parece. Me parece que este salmo también nos introducía a esta segunda parte del libro o del folleto, del libreto que nos hemos dado o que he sugerido como tarea, Jesús y los Salmos, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, lo que deseamos es cómo están los salmos presentes en la predicación y en la oración de Jesús, ¿verdad? Cómo el autor sagrado pues pone en boca de Jesús, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta muy interesante que hace el autor, es decir, si podemos realmente llegar, si el exégeta puede hacerla de historiador, ¿no? Es decir, rastrear las palabras de Jesús, ¿no? Y si estas palabras son expresadas con palabras de salmo, del salmo, ¿no? Es una pregunta que yo creo que ahora ustedes también y yo podemos comprender bien, porque en un primer momento a lo mejor hemos considerado que la Biblia, el Nuevo Testamento, pues es como una biografía de Jesús. Todo lo que dice que Jesús dijo, lo dijo realmente, pero no caemos en la cuenta de que los escritos neotestamentarios no son contemporáneos a Jesús, ¿verdad? No coinciden con el tiempo de Jesús. Fácilmente hay una distancia de unos 30, 40 o más años entre algunos escritos del Nuevo Testamento, algunos más antiguos, algunos más recientes, ¿verdad? Consideren que los escritos de Pablo probablemente son más antiguos que los mismos evangelios, ¿no? La carta a los tesalonicenses, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos plantea una situación difícil, pero que para algunos les fascina y siguen buscando, ¿no? Si esto que vamos a comentar nos puede permitir acceder
a lo que Jesús dijo realmente, cómo Jesús rezaba, ¿no? Si esto que dicen los evangelios que Jesús dijo, podamos considerarlo realmente como verdadera palabra de Jesús, ¿no? Entonces, por eso es como el planteamiento, ¿no? En el Nuevo Testamento, según nuestro autor, encontramos 75 referencias del Antiguo Testamento. Fíjense ustedes, 75, de las cuales 21 son citas o alusiones a un salmo que se pone en labios de Jesús. 21. De esas 21, el autor nos ayuda a discriminar, ¿verdad? 5, que él mismo da sus razones, ¿no? Porque dice, por ejemplo, Mateo 5:8, las bienaventuranzas, dice, dichosos los limpios de corazón. Y entonces la pregunta si tiene relación con el Salmo 24:4, que dice, el de manos inocentes y puro corazón. Entonces, la cita del Evangelio es muy diferente a lo que dice el Salmo, y mucho más cuando nos damos cuenta que literalmente no están relacionadas, ¿no? Después dice, cuando llegue el día del juicio, pagará a cada uno según su conducta. Después lo encontramos en el Salmo 62:13, que dice, tú pagas a cada uno según sus obras. Tú pagas a cada uno según sus obras. Entonces, pues a lo mejor en algún sentido están relacionados, pero no necesariamente, porque pues literalmente podemos captar una diferencia. En Lucas 21:25, cuando habla de los últimos tiempos, dice Lucas, se angustiarán las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Lucas 21. Y el Salmo 65 dice, tú reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas. Y así pues, entonces ahí podemos encontrar 5 textos de los cuales, aunque son referencias al Antiguo Testamento, de alguna manera nos damos cuenta que no coinciden totalmente. Entonces, de las 21 citas que se ponen en labios de Jesús, se descartan 5, quedando así pues 16, ¿verdad? 16 referencias, y de ellas 13 se refieren, es también interesante, de estas referencias solamente 13, o más bien 13, están relacionadas con la última etapa de la vida de Jesús. Ya hemos visto que para los primeros cristianos, el relato de la pasión, muerte y resurrección, pues son los relatos más antiguos, ¿verdad? Y nos ayudan a recordar cómo el Evangelio en realidad inició con el relato de la pasión. Es básicamente el texto más antiguo, ¿verdad? Con esa frase que hemos guardado y hemos dicho, cómo los evangelios son relatos de la pasión precedidos de un largo prólogo, ¿no? Entonces, 13 citas están relacionadas más con la última etapa, la pasión y muerte de Jesucristo, desde la entrada a Jerusalén hasta su crucifixión, ¿no? Entonces, podríamos decir que de aquellas 75 referencias del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo Testamento, 13 de las 21 originalmente citadas hacen referencia a los últimos momentos de Jesús, ¿verdad? Estos podemos entonces distinguirlos, ¿no? Y ver, por ejemplo, cómo estos textos hacen referencia a qué. Bueno, por una parte, hacen referencia a los últimos días en Jerusalén, ¿no? Y si me permiten, después podrán ver ustedes, estoy en el texto,
página 42. Al leer los salmos que yo he transcrito aquí para facilitar, a lo mejor podamos recordarlos de alguna manera, ¿no? Lo primero es la controversia con los grupos de adversarios, que es interesante, pues sabemos en el final de su camino Jesús, como ya decía el Evangelio del domingo pasado, anticipándonos su muerte, ¿verdad? Jesús encuentra oposición, contradicción, persecución hasta la muerte, ¿no? Entonces, hay un texto en Mateo 21:16, recordarán ustedes la expulsión de los vendedores del templo, la purificación del templo. Entonces ahí el evangelista pone en boca de Jesús el Salmo 8:3, ¿verdad? Donde dice, por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimientas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Tal vez aquí, ténganme paciencia, lo que hice yo fue pues verificar en los textos, ¿verdad? Y yo los invitaría a eso, ¿no? A tomar la Biblia, pues, el Evangelio y el Salmo y verificar un poquito, porque si nos vamos a Mateo 21:16, Jesús entra en el templo, corre a los mercaderes, ¿verdad? Y entonces dice desde el verso 15, mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús. Y Jesús dice, ¿no habéis leído? Y entonces cita el Salmo 8. ¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? ¿Verdad? Entonces notemos aquí cómo Jesús o el escritor sagrado pone en boca de Jesús, ¿verdad? Este Salmo 8. Un segundo ejemplo. Jesús estoy en Marcos 12:10, ¿verdad? Al final de su camino. ¿Y qué sucede aquí? Marcos 12:10 dice, es la parábola de los viñadores homicidas. Y aprovechando, pues, recuerdan ustedes la parábola, hay una viña que se ha encargado a unos hombres, viñadores. El patrón, el dueño de la viña, manda mensajeros para revisar, manda al hijo, lo matan finalmente, y entonces ahí dice, aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y eso da motivo al evangelista para poner en boca de Jesús el Salmo 118:22. ¿No han leído que está escrito? ¿No han leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon es ahora la piedra angular, se ha convertido en la piedra angular. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Salmo 118. Después, en Marcos 12, ahí mismo, 36, ¿verdad? Está Jesús, estamos en el capítulo 12 de Marcos, en el capítulo 14, pues viene la aprehensión, la pasión, ¿verdad? Jesús, tomando la palabra, decía, mientras enseñaba en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, ¿verdad? Y entonces toma palabras del Salmo 110 y los pone en boca de Jesús, ¿verdad? Aquí, insisto, ténganme paciencia, pero me parece importante que verifiquemos el texto del Evangelio y el texto del Salmo, ¿verdad? El Evangelio nos cita palabras de un Salmo, pero en boca de Jesús,
y vemos nosotros cómo esto viene o esto se cita, ¿no? Después, en Mateo 23:39, ¿verdad? Jesús se queja de Jerusalén que mata a los profetas. Entonces, en Mateo 23:39 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque yo les digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta cita, bendito el que viene en nombre del Señor, está tomado del Salmo 118, ¿verdad? Entonces, pues vean ustedes, es un poco verificar lo que aquí el autor nos dice, ¿verdad? Un segundo tipo de textos es durante la pasión, ¿verdad? Que encontramos alusiones a los salmos, ¿verdad? Judas en Marcos 14:18 y en Juan 13:18, ¿verdad? Pues encontramos que Jesús le dice a Judas que vaya a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Según Juan sale inmediatamente, ¿no? Entonces allí los evangelistas Marcos y Juan pues hacen referencia a Salmo 41, verso 10, ¿no? Allí se dice: hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, mi compañero de mesa, me ha traicionado. Hay que volver al Salmo 41, creo que habíamos hecho de alguna manera referencia de él, ¿verdad? Después, en Juan 15, nos encontramos con el discurso de despedida de Jesús, ¿verdad? En Juan 15:25. Y allí el evangelista, pues toma las palabras o hace referencia de alguna manera, tal vez más velada en este caso, porque hace referencia al Salmo 35 y al Salmo 69. Que no celebren mi ruina, mis pérfidos enemigos, ni anden guiñando los ojos los que me odian sin motivo. El Salmo 69 dice: estoy exhausto de gritar, me arde la garganta, mis ojos se consumen de esperar a mi Dios, ¿no? Entonces, muy fácilmente estas palabras podemos imaginarlas en Jesús, ¿verdad? Después, en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Marcos 14:34 y Mateo 26 refieren pues a Jesús que va al huerto, ¿verdad? En su oración pues previo a la pasión. Y ahí se puede hacer referencia al Salmo 42 que dice: ¿por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado, ¿no? Tan azorado. Igualmente, en ese sentido, en Juan 12:27, ¿verdad? Nos encontramos la referencia al Salmo 6:4, me encuentro del todo abatido y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? O al Salmo 42, Dios mío, me siento desfallecer y por eso te recuerdo. Y así pues podemos verificar algunos textos que yo los invito a asomarnos, ¿verdad? Con Biblia en mano, aunque esto nos tome tiempo, pero esto nos recuerda una cosa que ya hemos anotado aquí. Fíjense ustedes el trabajo que hicieron los escritores sagrados o que hizo la primera comunidad. Habíamos citado a Juan 22, ¿verdad? Perdón, a Lucas, comenzando por los profetas. Comenzando por los profetas, por la ley, pasando por los profetas, les fue explicando todo lo que la Escritura decía sobre él. Es decir, los primeros cristianos, los primeros creyentes, la primera comunidad hizo un trabajo enorme, enorme sobre la lectura de la Escritura, ¿verdad? Y fíjense que yo le pido a Dios eso, ¿no? Y los invito a pedir a Dios eso,
Porque para nosotros la escritura, en el sentido de lo que dice la iglesia en Dei Verbum, y por el trabajo que realizamos juntos, la escritura es un sacramento. Y pues decimos en la iglesia, que Dios nos sirve en la mesa de la Eucaristía el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Entonces, que redescubramos la riqueza de la palabra, ante todo para tenerla siempre como referencia. Esta palabra, pues, que ya hemos ido meditando, que ustedes han trabajado bastante, pero para mí, yo les comparto mi experiencia personal. Para mí, creo que el seminario, mis años de estudio, fueron el encuentro con la palabra, pero con un tono más académico, ¿verdad? Con un tono, o sea, estudiar la palabra en función, y se los digo con mucha honestidad, en función de un examen, en función de pasar una materia. La Biblia es algo más, es Jesús mismo. Entonces, por eso yo le pido al Señor que nos conceda este don, ¿verdad? De valorar la palabra como el oro, ¿verdad? Como tan dulce como la miel, como una luz que alumbra nuestros pasos y que progresivamente vayamos conociendo y descubriendo su riqueza, ¿verdad? Progresivamente. Entonces, hay personas de ustedes que están dando una clase, ¿verdad? Para mí ahorita es vital, con los muchachos que acompaño y con ustedes, pues lo mejor es cómo ayudar para sentirnos cautivados por la palabra, ¿no? Que los primeros cristianos buscaron incesantemente para comprender el misterio de Jesús, y que para nosotros puede ser algo pues semejante. Si le pedimos al Señor nos conceda ese don, ¿verdad? Y que ahí la tengamos siempre como referencia, la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que aprendemos de Jesús de alguna manera, ¿verdad? Finalmente, en lo que se refiere a estos textos que voy anotando, también es interesante cómo en la cruz, bueno, un texto muy famoso que ya conocemos es el Salmo 22. Los relatos de la pasión donde Jesús está en la cruz hacen referencia a un salmo que ya meditamos la semana pasada o antes, no sé, el 69. Me han echado veneno en la comida, han apagado mi sed con vinagre, ¿verdad? Tengo sed, ¿verdad? De Jesús que aparece en Juan, pues pareciera complementarse con esto que dice el Salmo 69. También la invocación final a Dios, ¿por qué me has abandonado, Señor? Que es el verso 22, en el verso 2, el Salmo 22, verso 2, y el Salmo 31, verso 6, en tus manos abandono mi vida y me libras, Yahvé, Dios fiel. En tus manos encomiendo mi espíritu, es otra versión que encontramos a lo mejor más popular, ¿no? Entonces, que esto nos provoque, nos genere un interés de tal manera que pues vayamos descubriendo la relación que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento, en particular desde la perspectiva de los salmos, ¿verdad? De los salmos, Jesús y los salmos y cómo él los aprovechaba, ¿no? Ahora bien, cuando analizamos los textos del Evangelio y encontramos que en más de un texto se hace uso del mismo salmo, ¿verdad? En más de un texto, no solamente en Marcos, también en Mateo, no solamente en Marcos, también en Juan, o incluso en 3 textos, entonces eso todavía resulta más interesante, ¿no?
porque entonces encontramos, como lo he anotado ahí con ustedes en el texto que podrán ver hoy, no sé si ya lo tengan o después, ¿verdad? Tenemos básicamente 6 salmos decisivos, ¿no? El Salmo 22, 2, que aparece en Marcos y su paralelo. El Salmo 22, pues es ese de la pasión. Dios mío, ¿por qué me has olvidado? ¿No? El Salmo 41, 10, ¿verdad? El Salmo 42, el Salmo 110 y el Salmo 118. Tome nota que el Salmo 110 es 1A y 1B. Entonces podríamos decir que aquí encontramos de los salmos más atractivos o que han generado más simpatía, ¿verdad? Y que están más citados por los mismos evangelios, ¿no? Algunos de estos salmos ya los conocemos, ya vimos el Salmo 22, ya hicimos referencia al Salmo 110, ¿verdad? De todas maneras, pues vamos a ir tratando de descubrirlos y de que nos ayude en nuestra comprensión y nuestro proceso personal, ¿verdad? Podemos acercarnos a los salmos en el orden con que se presentan en los relatos. Los últimos días en Jerusalén, la pasión propiamente dicha y la muerte en la cruz. Cosa que yo les insisto, por ahí escuchaba ahorita que alguno de ustedes ya se está dando a la tarea, los invito y les insisto, ¿verdad? Ojalá podamos darnos tiempo ya desde hoy, si es que no lo hemos hecho, de darnos a la tarea de la lectura de la pasión. Si es posible, incluso fijarnos en sus variantes de evangelio a evangelio. Hacer nuestros mismos subrayados, conocer más de cerca la pasión. Incluso ahora podemos ir con una consigna también, ¿verdad? No solamente leer de corrido, sino darnos cuenta cuando el evangelista hace referencia a una cita del Antiguo Testamento y particularmente a una cita de Salmo. Hagamos el ejercicio. Yo lo voy a hacer con ustedes, aunque cada año pues trato de leer el relato de la pasión, pero yo quiero hacer con ustedes esta lectura del Evangelio de Marcos, y lo que voy descubriendo se me hace muy interesante de cómo los primeros cristianos se acercaron al texto sagrado para justificar, para profundizar, para comprender el misterio de Jesús, ¿verdad? Entonces podemos acercarnos a los salmos en esta triple perspectiva, ¿no? Los últimos días en Jerusalén, la pasión propiamente dicha y la muerte en la cruz, ¿verdad? Y nos podemos plantear, nos podemos preguntar, ¿en qué sentido Jesús utiliza los salmos? ¿Qué significado le da? ¿Se sirvió del salmo para decir algo sobre sí mismo, sobre su persona, su misión, su destino? Hemos visto que la comunidad primitiva aplicó el Salmo 118 a la muerte y a la resurrección. La comunidad primitiva. ¿Podemos pensar que Jesús ya lo había hecho también antes? Puesto que hay una referencia a él, por ejemplo, en Mateo 23:39. Entonces, pues yo quiero concluir aquí hoy con ustedes para atender algunas cosas aquí. Les pido una disculpa, pero quedan unos minutitos. Espero que la siguiente, nuestra siguiente sesión, que va a ser el 17, Jorge, sí, ¿verdad? Sí, así es, padre, el 17. El 17 dentro de 3 semanas, más bien, porque una semana es Semana Santa, 2 semanas es Pascua, todavía estamos de vacación, y dentro de 3 semanas, el 17, nos estaremos reuniendo. Espero con anticipación enviarles el apunte, por favor. Si nomás les mando un saludo y un recadito y no les mando nada, avisen. Jorge y Luis Romero, te doy permiso para que
también Pepita, para que me llamen, por favor, y me digan, padre, pues si no nos mandó nada, hombre. Entonces, se los agradezco. La verdad fue distracción de mi parte, pero esta semana ha sido muy interesante y al mismo tiempo intensa, ¿no? Entonces, yo les mando el texto. Segundo, leamos la pasión, ¿verdad? Yo creo que estamos en un nivel, y no tanto para sentirnos más, pero estamos en un nivel en donde no basta con ir a la liturgia y escuchar los textos. Si idealmente se dice de los laicos que van a misa de hacer una lectura previa de los textos antes de ir al culto, creo que con mayor razón se puede decir de nosotros, ¿verdad? Ya desde hoy a lo mejor podemos leer la pasión en Juan, la pasión en Marcos, que son textos que se leen en Semana Santa. El propio del año litúrgico, estamos leyendo Marcos, y Juan, que es también un texto muy socorrido, ¿verdad? Entonces, leamos el texto. O una segunda lectura que yo ya les había sugerido, vamos a leer los textos del siervo sufriente, Isaías 40, 49, 50 y 53. Leamos esos textos, es una belleza y es motivo de reflexión, ¿verdad? Pero ante todo, finalmente, como ustedes en este momento en que se encuentran o nivel en que estamos, ojalá que la Semana Santa nos conceda o nos concedamos un tiempecito para nosotros en la oración, en la súplica, porque si Jesús oraba, pues con cuánta mayor razón nosotros hemos de orar. Y si Jesús le decía al Padre, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pues ojalá nosotros vayamos aprendiendo en la oración a decirle al Señor precisamente las mismas palabras que Jesús decía, ¿verdad? No se cumple en mí mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Aquí estoy, Señor. Pues que Dios les bendiga, que tengan muy buena Semana Santa. Busquemos el lugar adecuado. Ahorita escuchaba en el receso que comentaban algunos, Norma, Carmen, sobre su lugar de dónde están yendo a la celebración. Bueno, pues busquemos el lugar que nos ayude más, ¿verdad? Que nos permita vivir con intensidad, pero ya estamos también nosotros en condiciones de ir al templo. Y no dejen de pedir por nuestra iglesia para que se ponga las pilas y pueda también, como su Señor, vivir su pasión y servir al mundo. Que tengan muy buen fin de semana, buena Semana Santa, feliz Pascua.